Y bien, estamos con Miguel Castilla, viceministro de Hacienda. Vamos a hablar del tema del ajuste del gasto y otros temas vinculados a la administración fiscal. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Bueno, se dio esta medida para reducir, según se ha dicho, 2.600 millones de soles, ¿no es cierto?, en gasto previsto, para lograr un déficit que sea de 1.6 y no de 2 puntos y pico que iba a ser, ¿no? Pero la recaudación se está incrementando muy fuertemente. De repente no habrá tal déficit, o el déficit será menor, ¿o cómo ven la cosa? No, creemos que estas medidas son de prudencia, son correctivas. Lo que pasa, Jaime, es que hubo una caída importante en la recaudación, Sí. cercana a los 9.000, 10.000 millones de soles entre el 2008 al 2009. Entonces, recuperar los niveles precrisis involucra que el esfuerzo también tiene que ir por el lado de reducir el ritmo de crecimiento del gasto. La recaudación está creciendo de manera importante, es cierto, pero aún con el mayor de los escenarios de crecimiento y siendo más optimistas incluso que el Banco Central, llegaríamos a un nivel de presión tributaria de 15 puntos del producto, previo a la crisis a 15.8. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de seguir aumentando los ingresos fiscales, pero sin duda la disciplina fiscal pasa también por reducir el ritmo de expansión del gasto, por tanto las medidas que hemos tomado. Pero se está, digamos, ¿en cuánto se expandiría el gasto este año tomando las medidas? El gasto se expandiría más o menos, estaríamos reduciendo el ritmo de crecimiento de un 14% a un 10%. 10% el incremento del gasto. De incremento del gasto con las medidas. Ahora, la recaudación se está incrementando en 20%, o sea que... Así es, pero yo no entiendo... Pero el punto de partida es distinto. La recaudación ha caído de manera importante, se está recuperando. De acuerdo. Entonces, si no hiciéramos nada, por ejemplo, si no hubiésemos adoptado estas medidas, el déficit pasivo sería alrededor de 2.4, 2.5 puntos del producto. Con estas medidas volvemos a un déficit de 1,6, que es lo consistente con el marco macroeconómico multianual. Lo importante es dar la señal que en un año, digamos, electoral, la disciplina fiscal se mantiene y volvemos a una convergencia hacia generar eventualmente superávits fiscales. Y evitamos una política procíclica, porque el ritmo de gasto de mantenerse en los niveles que estaba es procíclico. ¿Y se está reduciendo qué clase de gastos? El ajuste principal va por tres fuentes, como lo ha explicado ya la ministra en varias oportunidades. Uno es limitar el gasto corriente en la partida de bienes y servicios en aquellos rubros que pueden ser, digamos, postergables. Esto es un corte selectivo, digamos, no significa interrumpir la operatividad de ciertos pliegos, no toca los programas sociales, no toca el mantenimiento, por ejemplo, que se clasifica en la partida de bienes y servicios, pero sí el gasto que puede ser considerado un tanto superfluo, publicidad, consultorías, viajes, viáticos, y eso genera, digamos, un ahorro importante. En segunda instancia está ponerle, digamos, una cota al crecimiento en la inversión pública también, porque estaba creciendo a tasas insostenibles, por encima del 25%. ¿Y en cuánto se supone que va a terminar creciendo la inversión pública este año con estas medidas? Con estas medidas debe estar creciendo en 20%. Estamos yendo de ir moderando el ritmo de expansión del gasto. Y la tercera medida y probablemente la más importante, es retomar el concepto de reserva de contingencia. Cuando se formuló el presupuesto el año pasado, básicamente se asignó la reserva de contingencia a gasto permanente, principalmente, temas laborales, programas de mantenimiento, contrapartidas de proyectos, y la idea es poder recuperar un margen de maniobra y que se recupere el sentido de la contingencia, vale decir, recursos que uno tiene guardado en caso haya una eventualidad, una crisis internacional, un desastre natural. Entonces, más o menos son 1.300 millones de soles que se congelan en la reserva. Si pasara una crisis, se pueden activar esos recursos, y si no, revierten al fisco, es ahorro fiscal. Ahora, sin embargo, van a recortar algo que es muy importante, bueno, quizás no sea urgente, pero sí es muy importante. Lo anunció la ministra el otro día,
el programa este de competitividad para mejorar nuestra posición en el índice del Doing Business, que fue anunciado con bombos y platillos por el ministro Carranza y que todo el mundo aplaudió porque por fin, digamos, desde el Ministerio de Economía se apuntaba a reformas importantes, pues resulta que va a sufrir un recorte de 100 millones de soles, ha dicho la ministra, porque dice que eso se puede gastar, eso se puede postergar, y son reformas que tienen que ver incluso con la posibilidad de incrementar la recaudación en el mediano plazo, ¿no? Que tienen que ver con la formalización, por ejemplo, la simplificación administrativa ayuda a formalizar, porque formalizan las empresas, o en el tema judicial, ¿no? Esto ayuda pues a reducir la contingencia judicial, asienta la seguridad jurídica y por lo tanto la recaudación y todo lo demás. ¿Por qué esta decisión? No, yo creo que hay que poner esto en contexto, porque hay un conjunto de medidas importantes que se están llevando adelante para mejorar la competitividad en adición a la mejora en los indicadores de clima de negocios, el Doing Business. El recorte básicamente pasa por postergar al año entrante un programa de catastro por 80 millones de soles y otros gastos, otras inversiones, digamos, que estaban previstas y que estamos simplemente difiriéndolas al mes de enero. Con esto generamos un ahorro y eso estaba asignado en la reserva de contingencia. El error que quizás mirando esto de manera retrospectiva es haberlo puesto en la reserva. Eso se debió haber puesto en donde correspondía, ¿no? En gastos de inversión. Pero la idea es llevar adelante estos proyectos que mejoran la competitividad y hemos hecho una secuencia y hemos priorizado unas iniciativas frente a otras. Entonces, por ejemplo, en temas de competitividad no se interrumpen bajo ningún criterio los esfuerzos que se están haciendo en materia de los fondos de innovación tecnológica. Por ejemplo, se sigue empujando en el Congreso un proyecto de ley para mejorar el clima de negocios, se sigue empujando una serie de propuestas para profundizar el mercado de capitales y otras medidas que están dirigidas a mejorar la competitividad. Entonces yo creo que esto se ha ciertamente sacado de contexto, es simplemente una priorización de gasto y se va a hacer, pero simplemente se posterga el mes de enero. Eso es todo. Pero porque el tema del catastro es muy importante, ya lo hemos visto con COFOP, digamos, el tema de propiedad es fundamental para que la economía progrese, ¿no? Claro, pero no es que le hayamos recortado todos los recursos, simplemente es un adicional de 80 millones para aumentar el catastro en ciertas zonas rurales y tal. Pero sin duda eso no le quita, digamos, la prioridad en absoluto al tema de competitividad. Le han pasado todas las funciones de titulación, de formalización rural a los gobiernos regionales y al mismo tiempo le quitan el presupuesto del catastro. Ya fue un error pasarle a los gobiernos regionales, eso es una cosa que debería ser pues un proyecto nacional, ¿no? Pero bueno, en fin, esas son las... Ahora, yo creo que para entender, digamos, el uso de la reserva de contingencia, que ha sido un tema que incluso ayer estuvimos en el Congreso, en el Pleno, explicándole a los congresistas, lo que estamos haciendo es obligando a un ejercicio de priorización. Acá hay la mala costumbre, Jaime, de pedir créditos adicionales antes de haber ejecutado el presupuesto que le fue asignado a un pliego a un gobierno regional, a un gobierno local. Lo que estamos es obligando a priorizar y que se ejecute el presupuesto. Vemos continuamente que hay baja ejecución en una serie de rubros y simplemente le hemos dicho, usted priorice y gaste. Cuando acabe de gastar vemos cómo podemos darle más presupuesto, pero antes que usted acabe de ejecutar todo lo que tiene, no pida más. No. Entonces, esa es una medida, digamos, de uso, de optimizar el presupuesto. Otros que en lo que llevamos del año tenemos cerca a 7.000 millones millones de soles de demandas adicionales sin marco presupuestal. Entonces acá hay un tema del manejo del presupuesto importante y parte de lo que estamos haciendo en adición a estas medidas de prudencia como las hemos establecido y en adición a ir reduciendo el subsidio del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, es que estamos estableciendo una serie de reformas importantes en el Ministerio que están destinadas a mejorar la calidad del gasto y mejorar el proceso presupuestal en el país. ¿Qué reformas? Acabamos... Con esas reformas regresamos después de una breve pausa.